no, dele, es que voy a grabar el contenido. Bueno, entonces, vamos a hacer un repaso de todos los temas que comprenden la segunda unidad que abarca lo que es la respuesta inmune adaptativa. Si recuerdan, revisamos qué es la ontogenia del sistema inmune, que se refiere a la maduración principalmente de las células inmunológicas. En este caso, vimos la maduración de los linfocitos T. En la clase revisamos que el timo se origina a partir de la tercera fosa faríngea, mencionamos que la hematopoiesis tiene diferentes orígenes, que la cresta neural, que el saco vitelino, que el hígado fetal. Nos enfocamos en la educación química, mencionamos de que existen dos tipos de eventos, uno a nivel fenotípico, a nivel de la expresión de las diferentes proteínas que se expresan en el linfocito. Primero, una célula inmadura es doble positiva, conforme siguen sus etapas de maduración se vuelve doble negativa y luego las que se convierten en simple positivas. También a nivel genotípico existe la hipermutación somática. Si recuerdan, los genes que codifican para el TCR están subdivididos en los locus, en la variabilidad, diversidad, unión y constante. Y mencionamos que cada locus estaba subdividido a su vez por sublocus y que había un recambio, una combinación aleatoria de cada una de esas porciones para generar el gen que después se va a codificar y que nos va a generar el receptor maduro. Además, en el timo, si recuerdan, ¿cuál era el principal evento que inducía la apoptosis de las células? Mucha afinidad tanto al antígeno como a nuestro propio MHC. Ese era el estímulo para inducir la muerte. Si las células esas que tienen mucha afinidad salen hacia el exterior, ¿qué nos pudieran provocar? Nos atacarían a nosotros. Finalmente, ¿a eso cómo se le llama? Autoinmunidad, ¿verdad? Ok. Luego revisamos la activación linfocitaria. Para que un linfocito se active completamente, necesita recibir dos señales. Ya vimos anteriormente que las células capturan a los antígenos, los procesan en cachitos y luego los presentan por el MHC clase 1 o clase 2. Se los van a presentar al linfocito. Vamos suponiendo que fue un linfocito TCD4, entonces reconoce en primer lugar al antígeno a través del TCR. Esa sería la primera señal. La segunda señal son las moléculas coestimuladoras. Recuerdan al CD4, al CD25, al CD28, esas mandan esa segunda señal. En ocasiones las citocinas, las mismas moléculas de adhesión sirven para mandar o para reforzar lo que se podría decir que es una tercera señal. Total de que si una célula no recibe esas dos señales, queda en un estado de detención. ¿Cómo se le conoce a esa condición? La alergia, ¿verdad? Durante esa cascada de señales intracelulares tenemos que se eleva el calcio intracelular, por ahí que la enferma del salón liberó a ese anión. Tenemos que se activa la proteína SAC, hay la activación de factores de transcripción como el NF-κB, el AP1, que se traslocan hacia el núcleo y que van a generar finalmente la expresión del gen de interleucina 2. ¿Para qué me sirve la interleucina 2? La interleucina 2 es un factor autócrino, la libera la misma célula para autoestimularse y empezar a proliferar. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que consiste en la activación linfocitaria. Una vez que el linfocito se activa, empieza la respuesta inmune adaptativa, que la podemos dividir en dos clases dependiendo de la célula que participe. En la inmunidad humoral, pues las células B son las responsables. ¿Qué es lo que secretan ellas principalmente? Ya vimos que existen diferentes clases. La IgG que nos marca lo que es la memoria inmunológica, que se transfiere a través de la placenta. Recordemos de que hay a su vez subtipos de IgG hasta 4, ¿verdad? La IgA, que es importante en las mucosas y que lo tenemos como monómero y como dímero. La IgM, que es la primera en sintetizarse, sirve para algunas pruebas de laboratorio, como la que hicimos nosotros en el grupo sanguíneo.
La IgE para las alergias contra los helmintos, y la IgD, que damos que es el receptor que está pegado a la membrana del linfocito y que va a mandar señal para que estas células se. ¿Cuáles son los tipos de antígenos que son necesarios para que se monte la respuesta? Cuando son lipídicos, recordemos de que no se genera memoria inmunológica, entonces es una respuesta, digamos, como de tipo de FAO. Se estimula y la célula responde y libera IgG. Lo importante es cuando hay antígenos proteicos. Estos van a ayudar a que los linfocitos se activen de manera mejor. Recordemos de que la célula B captura el antígeno, se lo presenta a la célula T estimula el linfocito B y por ahí se diferencian las células de memoria que van a secretar finalmente la IgE. En cuanto a la inmunidad celular, tenemos varios tipos. Revisamos a los linfocitos citotóxicos, que van a identificar aquellas células que expresan antígenos que pertenecen al patógeno, microbios que son principalmente intracelulares. Entonces el citotóxico identifica a esas células anormales y empieza a liberar diferentes sustancias. Las perforinas proporcionan la perforación de la célula. La granzima, ¿qué hacía esa? ¿Qué aprovechaba? Los mismos poros, ingresa al citoplasma y luego ¿qué ocurre? Activa algunas enzimas, las traspasas y la célula que sufre. Mismo evento que ocurre cuando utilizan el CD95N, que son moléculas de superficie que interactúan, se manda una señal intracelular y entonces finalmente también sufre apoptosis. Las NK también están checando, están censando las células anormales, pero ahí el estímulo que las va a activar, ¿cuál es? ¿Qué le falta a la célula para que sea atacada por la natural killer? El NHC clase 1, exactamente. Recordemos de que tiene dos receptores, los KIR y los CAR. Entonces, cuando falta NHC clase 1, solamente recibe señales de activación. Entonces, la célula va a responder con granzimas, con perforinas, por el CD95 para eliminar. Revisamos la respuesta de hipersensibilidad tardía. Aquí participan tanto macrófagos como células cooperadoras. En esos eventos describimos a la dermatitis atópica, cuando ingresa una sustancia extraña que se acopla con los acarreadores para formar el apteno y que luego al final de cuentas se va a activar el macrófago, trasladándose hacia el sitio del daño, en donde incrementa el daño tisular a través de la liberación del factor de necrosis tumoral y de las enzimas lípicas. Esta respuesta de hipersensibilidad también nos ayuda a contrarrestar lo que son las infecciones por parásitos o por microbios intracelulares. Por ejemplo, cuando hay una salmonelosis, el macrófago captura a la bacteria, pero necesita la cooperación de los cooperadores para reactivarse y fagocitar más eficientemente al microbio. Finalmente, revisamos la respuesta de la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Ahí, si recuerdan, los anticuerpos se agregaban o se unían a los antígenos de la estructura extraña, que bien podría ser un parásito o podría ser una célula tumoral, y después se le pegan los eosinófilos o las células natural killer. Final, por acá después revisamos la función de las citocinas, que son las que van a servir como reguladoras, son las que coordinan las respuestas de la inmunidad. Son como las hormonas del sistema inmunológico. Existen diferentes familias, las interleucinas, el factor de necrosis tumoral, las familias de los interferones. Aquí hay alfa, beta y gamma, las citocinas, que como su nombre lo dice, sirven para. ¿Recuerdan? Para quimiotácticas, para atraer a las células. Hoy hay otros que son factores de crecimiento, como su nombre lo dice, estimulan la proliferación de las células, por ejemplo la interleucina 3, factor de crecimiento de granulocitos y monocitos, todas esas. Y bueno, hay otra familia que es cuando hay una mezcla que todavía está por determinarse cuál familia puede quedar. Para que una citocina tenga su efecto, pues tiene que llegar a la célula.
y la célula tiene que tener un receptor en su superficie. Entonces, una vez que se ubica en ese receptor, tiene una cascada de señales en donde se activan las proteínas JAK y un factor de transcripción que es el STAT. Se forman dímeros, esos dímeros se transportan al núcleo y después responde la célula. En cuanto a la regulación de las citocinas, tenemos que son dos mecanismos. Uno es el de receptores solubles, en donde esos receptores que estaban pegados en la membrana se desprenden, se liberan y entonces neutralizan a la citocina. Y otra es la de las citocinas antagonistas. Como su nombre lo dice, antagonistas, compiten por el mismo sitio activo. Entonces, son citocinas estructuralmente similares a las citocinas normales, pero cuando se pegan al receptor no mandan señal, entonces la célula no responde. Por acá tenemos los dos tipos de respuestas que se generan dependiendo de las citocinas que se secretan. Las TH1, que quedamos que es una respuesta inmune celular contra microbios intracelulares. Ahí se van a secretar interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 2. En las respuestas TH2, que son contra alminos, contra microbios extracelulares, es una respuesta humoral y se genera interleucina 4, que es un factor que va a estimular a las células para que proliferen a los linfocitos B. La IL-6, que le dice al linfocito que es hora de cortar a los anticuerpos, de que no se queden pegados en la superficie, sino que sean secretados. La IL-10 estimula, es una citocina reguladora, inhibe las TH1. El interferón, digamos que es un potente activador de macrófagos. El factor de necrosis tumoral ayuda a eliminar a bacterias gram negativas. La interleucina 2 es un factor para inducir la proliferación de los propios linfocitos. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Finalmente llegamos a la inmunorregulación. Ahí explicamos varios mecanismos inmunológicos, desde la tolerancia central, que está relacionado con la educación química, donde puede ocurrir tanto alergia, la inactivación de las células, por la falta de esa segunda señal, o puede ocurrir la muerte, una sobreestimulación que elimina a las células. Mencionamos a los linfocitos T supresores, que son los CD8, que se ha encontrado que pueden deprimir algunas respuestas mediadas por otras células. Vimos también la red biotipo-antibiótico, donde se formaba una malla de autoanticuerpos para neutralizar unos a otros. Mencionamos la retroalimentación por anticuerpos. Ahí cuando hay un sobreexceso, una sobreproducción de anticuerpos y ya no hay antígenos, los primeros anticuerpos regresan a la célula B para inactivarla. Las células T, que son importantes para deprimir, para prevenir las enfermedades autoinmunes, estas regulan sobre todo la activación de las células T bilígenas. Y por último, checamos lo que es la comunicación neuroendocrino-inmune, en donde estos tres sistemas se van a interaccionar finalmente a través de la liberación de distintos factores, desde citocinas, neuropéptidos y hormonas. Entonces no es exclusiva la producción de estos factores a uno solo de los sistemas, sino que hay una comunicación estrecha entre todos ellos. Recordemos el ejemplo que les di en el caso cuando estamos en estrés, que el hipotálamo libera el cortisol me inhibe a la respuesta inmunológica. Entonces ahí está un ejemplo en donde el sistema endocrino deprime directamente al sistema inmune. Otro ejemplo, si recuerdan, también mencioné el caso de las linfocitos T, que pueden liberar beta-endorfinas que ocasionan la relajación a nivel sistémico. Finalmente hay una comunicación estrecha entre todos los sistemas. A grandes rasgos fue lo que revisamos en esta video. ¿Preguntas? ¿Dudas? Si le hago eso en el examen, ¿ya saco 10? ¿En todo el semestre? No todo el semestre, ya marchó con una parte. Pero, pues, ¿qué más quiere? ¿Cuánto me aventé? 10 minutos en la parte. 14.37. ¿Comentarios? ¿Dudas? No, todo bien. Una mini dinámica para que aprendamos algunas cosas. Sé que tienen examen, no